IDC, esos datos de empleo en Estados Unidos. Vamos a tratar de echar alguna luz sobre la sombra. María Marcos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quería preguntarte lo primero, la inflación en Alemania que baja, de momento no parece que sea un condicionante o que siga la misma tendencia que en otros países como aquí en España, esa subida que vimos durante la semana pasada hasta el 3,2% con motivo de los precios de la energía, pero precisamente es esto, la electricidad lo que hoy condiciona que haya una deflación fuerte en ese sector, 2,4%, y que el dato general se quede en el 2,2%. La presión de precios parece que, a falta de que haya miedo o no a que se dé la vuelta, en Alemania continúa la senda de control de la inflación. Sí, como bien dices, después de que la semana pasada conociésemos los datos nacionales de España y de Francia y que estos mostraran unas presiones inflacionistas subyacentes un poco más débiles, los datos de Alemania de hoy se esperaban con especial interés, ¿no? Para ver si se confirmaba esta tendencia o nos haría cambiar un poco la perspectiva de lo que esperamos de cara al dato del conjunto de la eurozona de mañana, que será el que principalmente interese a los mercados. No obstante, como digo, estos datos nacionales pues nos han dado muy buenas dosis de información, como comentan. La lectura que comentabas en el caso de Alemania del 2,2% en marzo pues revela finalmente que la inflación en Alemania se suavizó a finales del primer trimestre, a pesar de los riesgos al alza en los servicios debido a estos efectos estacionales, sobre todo debido al adelanto de la Semana Santa. Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos visto que ha habido otros factores que han impulsado a la baja la inflación, como puede ser, como comentabas, la inflación de los productos energéticos, que cayó en torno a 0,3 puntos porcentuales hasta el menos 2,7% en marzo y como digo, pues esto desafió estos riesgos al alza que esperábamos debido a estos efectos estacionales. En resumen, se trata de un dato generalmente débil y que podría lastrar el dato que esperamos para mañana para el conjunto de la eurozona, que ahora mismo se estima que puede ser del 2,5% y que, como digo, pues podría ser incluso algo más bajo de lo esperado. Bueno, sin embargo, los precios, los alimentos siguen subiendo, con lo cual la cesta de la compra, que es lo que nosotros notamos de una manera más directa, se nos sigue encareciendo a los alemanes, a los españoles o miremos al país que miremos. Sí, como decía, justo en el caso concreto de Alemania, la inflación de estos productos energéticos ha caído en marzo y ha sido uno de los principales factores que han lastrado a la baja este crecimiento en la cifra general de la inflación, pero como comentas, tenemos otras partidas que son algo más inflacionistas y preocupantes, por supuesto, sobre todo para las familias, consumidores y para los responsables de política monetaria. Bueno, la demanda, dicen que también va a seguir condicionando a la inflación y, entre tanto, hoy, a la espera de esos datos de inflación en la eurozona de mañana, vemos que no levantamos cabeza. El PMI vuelve a confirmar que se queda por debajo de la zona de crecimiento económico, de esos 50 enteros, 46, si no recuerdo mal. Sigue lastrado, la peor lectura trimestral por Alemania y Francia. El sur parece que no es suficiente para contrarrestar el poder industrial que tienen los dos grandes. Sí, así es. En términos generales, lo que hemos visto en los PMIs de la eurozona, el PMI compuesto, que es un poco el que abarca el sector servicios y manufactureros para el conjunto del bloque, siguió apuntando de manera un poco análoga, como vimos ya en otros meses, principalmente en febrero, a una mejor salud de la economía, como digo, del conjunto del bloque, mejor de lo esperado, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, aunque seguimos pensando que este dato, aunque fuera algo mejor, no nos puede distraer del hecho de que el conjunto de la eurozona se ha situado en territorio contractivo durante la totalidad del primer trimestre. Entonces, con este telón de fondo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención, como digo, en las lecturas principalmente de febrero y de marzo, es la alta y creciente divergencia que ha habido entre economías
y entre sectores. Entre economías, primero, y aunque las dos principales del bloque, es decir, Francia y Alemania, registraron una nueva contracción de la actividad a finales del primer trimestre, en el mes de marzo, la desaceleración de las tres cifras principales fue más acusada en el caso de Francia, aunque en términos absolutos Alemania sigue presentando una mayor debilidad. No obstante, y en términos ya de sectores, el sector manufacturero sigue lastrando al desarrollo, a la actividad del conjunto del bloque, también por países, en España, en Francia, en Alemania, y bueno, sigue presentándose como la asignatura pendiente ahora mismo para el conjunto de la eurozona y bueno, sigue lastrando ese índice compuesto a pesar de una ligera mejora en algunas partes de la geografía de la eurozona en la actividad de los servicios. Bueno, lo comentaba al inicio, justo, el índice dólar se fortalece. Ahora mismo, con respecto al resto de divisas internacionales, estoy pensando en euro y en la libra principalmente. ¿Cómo veis el futuro con estos pares? Las previsiones de que la Fed va a seguir su política de endurecimiento monetario están sobre la mesa y ahora los recortes serán 3, pero a lo largo de 2024 con unas elecciones entre medias. Sí, bueno, en general nuestra visión sobre el dólar sigue siendo, frente a la mayoría de pares del G10, bastante alcista y sobre todo marcada por la evolución previsible de los diferenciales de tipos de interés y, como tú comentabas, va a estar sobre todo marcado por lo que haga la Fed con respecto a otros bancos centrales de diferentes partes de las economías del G10. Nos adentramos en el segundo trimestre después de que los mercados se hayan pasado gran parte de este primer trimestre especulando sobre la capacidad, como digo, de la Reserva Federal para recortar los tipos de interés este año, en medio de una serie de revisiones al alza de crecimiento, en la última reunión de la Reserva Federal también del perfil de los tipos de interés de cara a 2025 y 2026 y en medio también de unos comentarios, especialmente los más recientes, de que la Fed no tiene ninguna prisa en recortar los tipos de interés. Esto sigue apoyando relativamente al dólar, especialmente en un contexto en el que en otros bancos centrales, por ejemplo la eurozona, parecen más acusados los riesgos de mantener los tipos más altos durante más tiempo. Dicho esto, esperamos un poco más de lo mismo de cara a este segundo trimestre, aunque esta vez debería conducir a una mayor divergencia de los tipos y a la ruptura de los rangos del año hasta la fecha en la mayoría de los principales pares de divisas. En concreto, en nuestra previsión actual a 3 meses para el eurodólar sitúan al par en niveles de 1,05, mientras que para el cable lo situamos en torno al 1,26 también a 3 meses. Bueno, ¿y cómo veis el mercado ahora mismo o la supervivencia que puede dejarnos el yen sobre la mesa? No sé si están descartadas esas 152 unidades que alertan de una posible intervención. Pues la cuestión ahora es relativamente compleja. Tenemos que decir que aunque el ritmo de depreciación actual del yen es significativamente más lento que en otros periodos en los que sí que hemos visto esta amenaza de intervención, ahora mismo las autoridades parecen muy conscientes del beneficio de completar estos esfuerzos de intervención anteriores y además del riesgo de no hacerlo y lo que esto podría desencadenar, ¿no? Una rápida venta del yen que podría incluso hacer que supere este umbral de los 152 puntos hasta otro nivel psicológico como puede ser el 155. Teniendo todo esto en mente, las autoridades han sido relativamente agresivas con el yen y los funcionarios han hecho una especie de intervención verbal
por debajo de este nivel que decimos de 152, con el fin de preparar a los mercados de una posible intervención ya no solo verbal, sino una actuación efectiva, como hemos visto en el pasado, si se llegase a alcanzar este nivel de 152. Sin embargo, esta intervención pasiva o verbal creemos que puede no ser suficiente para cambiar la tendencia del dólar-yen en este segundo trimestre, especialmente cuando después de ver esta primera subida de 10 puntos básicos en los tipos japoneses por parte del Banco de Japón, no esperamos que la segunda se produzca hasta el mes de octubre, cuando entonces la Fed ya seguramente haya comenzado a recortar sus tipos. Por lo tanto, y un poco en resumen, creemos que el dólar-yen va a cotizar en rangos estrechos durante los próximos 3 meses y, bueno, nuestra previsión ahora mismo para este periodo sitúa al par en el nivel de 152. Pues con esto nos quedamos. De momento, cotización 151,58 unidades. María, un placer. Muy buena noche. Gracias, buenas noches. Bueno, de momento el mercado, nos los decía, tensionado por los datos que hemos conocido.